Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. Siempre se saben los porqué, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía sé, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi Canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía sé, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi Canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía sé, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Padre de bondad, en esta mañana estamos dándote gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Tú nos has sostenido, Señor, y es por eso que podemos venir a alabar y adorar tu nombre, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia, Señor. Que seas tú llenándonos de esa paz, de ese gozo, de esa alegría y de ese amor que solo tú puedes dar, bendito Rey. Hoy te entregamos este devocional a ti, Señor. Sé tú glorificándote
en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. El cielo aparecerá, vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Vestido de Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Cristo nuestro Rey. Venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, daremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, daremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver.
Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver A Cristo nuestro Rey. hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver Que venga el Rey. hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver A Cristo nuestro Rey. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, Señor, hoy te damos gracias, Dios de amor, porque podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y que tu fidelidad permanece todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y estamos confiados, Señor, en que el bien y la misericordia están con nosotros, Señor, cada día, Señor. Y también sabemos, Señor, que en la casa de Jehová moraremos por largos días, bendito Rey. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre, Señor, por permitirnos gozarnos ante tu presencia, Señor, glorificarte, Señor, y adorarte, Señor. Entregamos este culto a ti, Señor, este devocional a ti. Síguenos llenándonos de tu presencia, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Invocará y
estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Me invocará y le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Me invocará y le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le mostraré mi salvación. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Hombre. Así es, Dios de amor. Hoy queremos decirte que queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en tus sendas de justicia, Señor. Queremos estar en obediencia a ti, Señor, a tu palabra, Señor. Permítenos recibir esta palabra, Señor, con un corazón de carne, Señor. Permítenos, Señor, llenarnos de tu presencia, Señor, de ese aceite fresco, bendito Rey. Hoy te oramos por el pastor Germán, Señor, para que seas tú llenándolo de tu presencia, Señor, llenando su copa, bendito Señor. Hoy te pedimos, bendito Padre, que seas tú manifestándote en nosotros por medio de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar por favor en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, los versos 8 al 11. Dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, dándote gracias, exaltándote, glorificándote, Señor, dándote a ti toda la gloria, la alabanza y la exaltación, Señor. Te pedimos que nos hables y nos enseñes por medio de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Miremos por favor entonces Mateo capítulo 4 versos 8 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Mateo, pues está hablando acerca de el momento y la forma y los pormenores que el diablo utilizó para hacer caer al Señor Jesús, hacerlo caer en pecado. ¿A qué se refiere o con qué tiene que ver eso? A hacerlo caer en una desobediencia ante la palabra de Dios. El diablo se acerca al Señor Jesús con el mismo propósito que tuvo con Adán, hacerlo desobedecer la palabra dicha por Dios nuestro Señor. Ahora bien, si Jesús de Nazaret hubiera sido solamente hombre, él hubiera cedido a la tentación del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo ha demostrado desde siempre, tiene poder de convencer, tiene poder para extraviar los sentidos de los hombres y de las mujeres.
independiente de su nivel cultural, social, económico, independiente de todo. No ha habido un hombre, no lo hay y no lo habrá. No ha habido una dama, una mujer en la historia de la humanidad que no haya cedido ante la tentación del diablo. Eso es algo reiterativo en el ser humano. Ahora bien, y hay que considerar algunas características o una característica muy particular, muy notoria en el diablo, y es que es una criatura muy soberbia, y de él los seres humanos, mujeres y hombres, copiamos, digámoslo así, copiamos la soberbia. Y podemos decir entonces que la soberbia en una persona es un rasgo satánico, así como la palabra de Dios nos enseña que en nosotros se deben formar los rasgos de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la mansedumbre, que mire lo diferente, así como en nosotros se debe formar la mansedumbre del carácter de Dios, así también la soberbia se forma en el carácter de los seres humanos que no le han rendido su vida al Señor. Ahora bien, la soberbia del diablo pues es tan alta, tan elevada, que se siente con derecho a los más altos cargos. Por eso él aspiró, cuando estaba en el cielo, él aspiró a que era la persona indicada para sentarse y reemplazar a Dios en su trono. Miren hasta dónde llega el engaño de la soberbia. Aún la soberbia al mismo diablo lo engañó y lo ha hecho sentir, y puso en el diablo el sentir de que quien debía estar sentado en el trono de Dios no era Dios nuestro Señor, sino el diablo. Y eso, el engaño de la soberbia es algo muy fuerte y explica muchísimas de las actuaciones de los seres humanos de manera individual y colectiva en la historia de la humanidad. ¿Listo? El hombre engañado por la soberbia comete unos errores terribles, muy tenaz. Ahora bien, para que nosotros los creyentes salgamos bien librados en este peregrinaje, en este valle de sombra de muerte, en este valle de lágrimas donde andamos en medio de seres espirituales de la peor índole, como lo hemos visto, sí, porque el diablo y los demonios son los peores seres espirituales de la peor calaña, y aparte de eso, entre nuestros congéneres, entre seres humanos también, que le sirven al diablo en sus propósitos, para que nosotros en este peregrinaje podamos salir bien librados, pues dentro de las características que debe tener nuestra relación con Dios es que consideremos al Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, y que el Señor Jesucristo aquí en la tierra vivió todo tipo de situaciones que los seres humanos, las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes, las jovencitas, las ancianas, los ancianos, podemos vivir aquí en la tierra. Si nosotros consideramos al Señor Jesús como el punto en quien, o más bien punto no, como la persona en quien debemos fijar nuestra mirada, conocer sus características, sus atributos, conocer cómo manejó las situaciones de la vida el Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo manejó una situación de la vida. Viene el diablo
procede a tentarlo. ¿Y cómo manejó esa situación el Señor Jesús? Apegándose a la palabra de Dios. ¿Listo? Ese es un ejemplo muy bonito que nos muestran las Santas Escrituras. Entonces, de igual manera que nuestro hermano mayor, de igual manera que el Señor Jesucristo, nosotros las diferentes situaciones de la vida de diverso origen, de diversa índole, de diversa trascendencia, debemos manejarlas ceñidos, ajustados en el marco de la palabra de Dios. Eso, por favor, pongámosle mucha atención. ¿Listo? Ahora bien, y debemos tener en cuenta algo que es muy importante. El conocimiento de nosotros, el conocimiento que nosotros tengamos de Dios en sí mismo no nos protege. ¿Listo? Lo que verdaderamente nos protege a nosotros más allá del conocimiento es tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo formado. Y una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener el carácter de Cristo formado en nosotros. En ese trecho entre tener conocimiento y tener el carácter de Cristo formado, hay algo que es la obediencia que a cada uno de nosotros nos compete. En la medida en que vamos obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Cristo se forma en nosotros. ¿Listo? Y entonces, avanzando un poco, en este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, pues el diablo, digámoslo así, hay un combate entre nuestro Señor Jesucristo y el diablo. Un combate, para volverlo más didáctico, a 3 rounds, así como las peleas, como los combates de boxeo. En el primer combate, el diablo le lanza el golpe a la carne del Señor Jesús. ¿Por qué digo a la carne? Porque con lo que tentó el diablo fue con el alimento para el cuerpo físico. Después de tantos días en ayuno, el cuerpo físico de nuestro Señor debió haber sentido una hambre en un grado extremo prácticamente. ¿Listo? Y entonces el diablo aprovechó, digámoslo así, esa puerta de entrada que se le abrió al diablo para que el Señor Jesucristo, para tentar al Señor Jesucristo, para tentar a desobedecer al Señor Jesucristo. ¿Listo? Porque la tentación al Señor Jesucristo, el diablo en últimas lo que busca es hacerlo desobedecer la palabra de Dios. Ese es el fin último. Entonces, primer round, la tentación de la carne, como lo hemos estudiado y lo está descrito en las Santas Escrituras, el Señor Jesucristo se paró en la palabra de Dios. ¿Listo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo round, el diablo se lo lanza al alma del Señor Jesús cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice que se tire desde el pináculo del templo, que no le iba a pasar nada, que se tire, que nada le iba a pasar. Esa tentación al alma del Señor Jesús va a una parte que es bien interesante conocer y entender, y es la voluntad. Nosotros sabemos que en el alma de nosotros, los seres humanos, está el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Algo que nos define a nosotros es la voluntad, que nos define en nuestro comportamiento, en nuestro desempeño aquí, mientras estemos en la tierra, es la voluntad. ¿Qué más o por qué tiene tanta trascendencia la voluntad? Porque es lo que define
el destino eterno de nuestra alma. ¿Listo? La voluntad, podríamos decirlo, es como la brújula que determina el rumbo eterno del alma. Yo elijo creer en el Señor Jesucristo, rendir mi vida al Señor Jesucristo, y de esa forma elijo que el destino eterno de mi alma sea el cielo, la salvación. Si mi alma decide o elige desobedecer la palabra de Dios, rechazar la oferta de salvación que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae, pues el destino de mi alma no va a ser el cielo. Por eso dentro del alma la voluntad juega un papel tan importante. Y eso, mire que uno lo ve. Nosotros lo vemos en nosotros mismos, en nuestra propia alma. Lo vemos. Es una experiencia vivida general a la mayoría de las personas. ¿A qué me refiero? A que el alma nuestra en general es voluntariosa y es temeraria. ¿Listo? Por eso es que mujeres, hombres, aún desde muy jóvenes, aún hasta muy mayores, mire esto cómo afecta. Uno se da cuenta de personas, niños, niñas prácticamente, que están empezando a vivir y se han metido en semejantes problemas. ¿Listo? De 12, 13, 14, 16 años a veces ya tienen unas situaciones terribles, muy difíciles de manejar. ¿Por qué terminaron en eso? Porque el alma del ser humano es así, voluntariosa, quiere hacer su voluntad, no la de otro, no la conveniente, no la del papá, no la del mamá, no la de la mamá, considerando pues que la voluntad de los padres para los hijos es buena, sobre todo en las primeras 2.5 décadas de la vida. ¿Listo? Y entonces, como les decía, el alma es muy voluntariosa y temeraria. ¿A qué nos referimos con temeraria? Pues que es muy imprudente, que actúa sin medir las consecuencias. Por eso uno ve jóvenes que se meten en situaciones temerarias, por ejemplo, endeudarse. Mire cómo funciona. El diablo primero, la soberbia los engaña. ¿Y cuál es el engaño de la soberbia? Que los hace pensar que ellos necesitan, deben, se merecen conseguir dinero, que tienen la capacidad para, en muchos casos, meterse en negocios que definitivamente no tienen la capacidad. Sin embargo, se meten, se endeudan, y a los 22, 23 años yo conozco casos así de personas que no han llegado a los 30 y tienen deudas enormes, prácticamente impagables, de 300, 400 millones de pesos, 600. ¿Listo? Que uno dice, ¿a qué horas se metieron en ese problemota y cómo terminaron así? Ya sabemos, el engaño de la soberbia acompañada de la temeridad, de la excesiva imprudencia, los deja así. Por eso el segundo round del diablo contra el Señor Jesús fue golpear el alma, específicamente la voluntad del Señor Jesús, que le decía, tírate, que está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el diablo a hombres, mujeres, niños, niñas, ancianas, ancianos,
les dice, hazlo, hazlo, tírate. Tírate, vete de cabeza, métete de cabeza en este negocio, métete de cabeza en esta relación, comprométete, no mires las consecuencias, no midas, en fin, no. Y las personas se meten, y por eso es que terminan tan enredados. ¿Listo? Nosotros tenemos la palabra de Dios, como lo dice la Escritura, como una lámpara, como una lumbrera a nuestro camino, como un cerco de protección alrededor nuestro, mientras nos mantengamos en ese cerco. ¿Listo? Y entonces veíamos pues que el diablo... bueno, y falta el tercer round. Sí, en el tercer round la tentación ya no va ni a la carne, no va ni al alma, sino va directamente al espíritu. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el diablo sabe que lo más poderoso de los seres humanos es el espíritu. El espíritu de una mujer es algo muy poderoso. El espíritu de un varón, de un hombre, es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque el espíritu del uno y del otro vienen directamente del cielo. ¿De acuerdo? Es el vaso espiritual. El alma, recordemos que viene o se forma estando aquí en la tierra, pero el espíritu es el vaso espiritual, es la porción que Dios pone en cada ser viviente, salida de él, y que debe ser llenada con lo de Dios. Entonces, el golpe que le lanza el diablo en este momento de la tentación va hacia el espíritu. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús no adore. Mire lo osado de este diablo, ¿sí? Cómo le propone al Señor Jesucristo que no adore a Dios, sino que adore al diablo. Por eso lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Y pues ya sabemos la respuesta del Señor Jesús, que fue un no contundente. ¿Listo? Por eso es que les decía hace unos momentos, nosotros debemos fijarnos, estudiar, analizar, copiar, imitar la forma como el Señor, estando aquí en la tierra, pudo sortear los diferentes momentos, situaciones y tentaciones en su vida. Lo hizo, como veíamos en estos días, sobre 100 sacó 100, una obediencia perfecta, la del Señor Jesús con respecto a lo que está escrito de la palabra de Dios. Ahora bien, les decía pues que la parte más fuerte de todo ser humano es el espíritu. Por eso es que el diablo la codicia, ¿sí? Porque el diablo sabe que lo más preciado de los seres humanos, como criaturas de Dios, como criaturas espirituales, es el espíritu. Entonces quiere producir en el ser humano ese daño, esa lesión. Y mire que hay espíritus que el diablo daña, que han cedido a la tentación del diablo, que han sido golpeados en sus espíritus por el diablo, y son personas que espiritualmente están muy averiadas y que ya no tienen arreglo. Por eso son personas que el Señor, como a todos, los quiere salvar, no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, que les predican de una manera, les predican de otra, nunca prestan atención, no pueden prestar atención, no obedecen,
o no pueden obedecer, porque a veces prestan atención, pero dar el paso siguiente, que es la obediencia, no pueden. ¿Por qué? Porque están averiados espiritualmente. ¿Listo? Y entonces a eso, por favor, hay que ponerle mucho cuidado. Otro punto que nosotros debemos considerar es que el diablo, mire, el diablo es bien pretencioso. ¿Listo? El diablo quiso usurpar el trono de Dios en el cielo. No lo pensó, lo intentó. Recordemos que en el intento el diablo fue echado del cielo. ¿Listo? El primer punto que hay que tener en cuenta. Segundo punto, el diablo no solamente deseó que el Señor Jesús cayera en su tentación, lo intentó de 3 formas diferentes que las acabamos de mirar: a la carne, al alma y al espíritu. ¿Listo? Lo intentó en el cielo, lo intentó aquí en la tierra con el Señor Jesucristo y, por supuesto, lo ha venido intentando con el ser humano y lo ha venido logrando con el ser humano generación tras generación. O sea que este tema, que de pronto alguien dice, pero eso es muy espiritual o eso poco con nosotros. Hermanito, ¿cómo así que poco con nosotros? Esto es todo lo contrario, esto nos compete a todos. Por más creyentes que seamos, por más siervos que seamos, uno nunca puede pensar que el diablo ya lo soltó. Sí, que uno por el conocimiento, por los años de experiencia, por la exaltación que Dios le haya dado, uno ya está lejos del alcance del diablo. No, nunca podemos pensar eso. Mire que el diablo es de unos alcances y mire que ha trabajado al revés, porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que en cuanto a la prosperidad, pues somos llevados de menos a más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. ¿Listo? Ese es el orden de Dios para nosotros, pero el diablo tiene esa mente tan dañada, tan corrompida, tan soberbio en extremo, que él piensa y siente y actúa al revés. ¿Por qué digo eso? Porque él, ¿a quién fue o cuál fue la primera pretensión que tuvo el diablo? No fue el ser humano, no fue la caída del ser humano. Él no dijo, no, voy a ir de menos a más, voy a ir por el ser humano, luego voy por Jesús de Nazaret y luego sí el trono. Ese ejercicio no lo hizo el diablo. El diablo lo hizo al contrario, diferente. Dijo, voy por el trono. ¿Listo? Entonces es bueno que sepamos las características de este ser tan terrible para que nosotros sepamos a qué atenernos y nunca pensemos, como les decía, que estamos lejos de su alcance. Entonces, ya hemos visto cómo actúa este ser conocido como diablo, y pues si el diablo se atrevió en el cielo, se atrevió con el Señor Jesús, por supuesto que se va a atrever también con cada uno de nosotros. Y como les decía y les reitero, ninguno puede pensar que está lejos del alcance del diablo, así sea lo que sea, tenga lo que tenga, pueda lo que pueda, sepa lo que sepa. El diablo es irreverente, es terriblemente osado. Es el más osado de las criaturas de Dios. La sabiduría pervertida que tiene lo lleva a ser así. Un ser muy
osado. Entonces nosotros los creyentes debemos tener muchísimo cuidado. ¿Listo? Ahora bien, por ejemplo, les decía lo importante del carácter de Cristo formado en nosotros. Cuando estamos en ese proceso de que el carácter de Cristo se forme en nosotros, proceso que se da única y exclusivamente en virtud a nuestra obediencia. Cuando el Señor nos ve en la actitud de obediencia, por medio de su Santo Espíritu nos ayuda, por medio de la palabra de Dios nos ayuda a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pero aquí, para que se forme el carácter de Cristo en nosotros, lo más importante es nuestra obediencia. ¿Obediencia a qué nivel? A un nivel de rendición. ¿Listo? A un nivel de anonadamiento. ¿Por qué digo eso? Porque de otra forma es imposible. Uno tiene que rendir la voluntad al Señor Jesucristo, a su palabra, al propósito de Dios. Ya no es lo que yo piense, ya no es lo que yo sienta, ya no es lo que yo quiera, sino es lo que Dios tenga determinado para mi vida, lo que sea conforme su voluntad y su propósito. Y entonces, por eso la Escritura dice, si el grano de trigo no puede dar fruto a menos que caiga en la tierra y muera. Cuando eso se cumple en nosotros, cuando hay muerte efectiva en nosotros, entonces el carácter de Cristo se va a ir formando en nosotros. Entendamos esto de la forma opuesta. Entendamos esto mirándolo del otro lado, del prisma. ¿Qué sucede con las personas que no obedecen a Dios, sino que han obedecido al diablo, a sabiendas de que lo están haciendo o aún sin saberlo, que es algo muy frecuente? Pues que el carácter del diablo se forma en ellos. ¿Listo? Por ejemplo, esas personas que son mitómanas, que son mentirosas, que mienten y mienten y mienten y mienten y mienten. Uno no puede justificar a esa persona. Uno no puede decir, no, es que no es una buena persona, pero es mitómana, o es una persona débil. Sí, todo eso puede ser que tenga debilidad, pero ahí hay una influencia de las tinieblas, hay una influencia del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. Otra, los homicidios. La persona que comete un homicidio, ¿por qué lo hace? Porque está movida en su voluntad por el diablo. Es que tomar una arma cualquiera que sea y disparar, o un cuchillo, un machete, en fin, lo que sea, el arma que sea, no interesa. No interesa el medio, lo que interesa es el fin, la muerte del prójimo. ¿Eso por qué lo hace? Porque el diablo es homicida. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Mire, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira y es asesino desde el principio. ¿Listo? Por eso les decía, nosotros tenemos un modelo a seguir, nosotros tenemos un modelo que nos debe inspirar y es el Señor Jesucristo. Y estar en oración permanentemente, estar sumisos todos los días delante del Señor Jesús.
Y le voy a decir algo más. Debemos estar alertas con respecto a nosotros mismos. Mucho cuidado, no sé si me hago entender. Alerta con respecto a lo que se mueve en mi alma. Que no vaya a terminar ensoberbecido. Si he logrado alguna posición, si he logrado alguna comodidad, algún bienestar, algún reconocimiento, alguna exaltación, cuidado, se nos sube a la cabeza. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la soberbia es lo que engendra el engaño. Es el caldo de cultivo para el engaño. Y perdóneme con todo el respeto lo que voy a decir. He visto muchos casos de siervos y siervas que se ensoberbecieron, se les subió a la cabeza el título, el cargo, la delegación, el ministerio, los dones, en fin, se les subieron a la cabeza, se ensoberbecieron, cayeron en el engaño y en este momento no tienen nada. ¿Listo? Nada, ni siquiera ministerio. Eso es bien tremendo. Después de que Dios les había dado, les había provisto. ¿Por qué? Porque se ensoberbecieron. Y el ensoberbecimiento es el caldo de cultivo para el engaño. Por eso es que uno escucha personas que dicen, no sé qué fue lo que me pasó, cómo caí tan bajo. ¿Por qué cayó tan bajo? Porque se ensoberbeció, los sentidos espirituales fueron extraviados, ¿listo? Los sentidos espirituales quedaron cubiertos con el velo de la soberbia y entonces el engaño del diablo, la mentira que el diablo habla, se la creen y terminan obedeciendo al diablo. Por eso uno debe tener muchísimo cuidado con esta temática. Estos temas yo sé que en muchas ocasiones no son los más entretenidos ni amenos, pero pues la idea no es que la palabra de Dios nos entretenga, sino que nos edifique y más aún que sea un elemento protector para que cada uno de nosotros llegue al fin de la fe, que es la salvación del alma. Mire lo apropiado de este verso, conforme a lo que venimos hablando. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová? ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si nosotros vemos este verso, Deuteronomio 10:12, y lo ponemos al Señor Jesús, a su vida, aquí a su ministerio aquí en la tierra, que vemos que hay un cumplimiento perfecto. Listo, este verso de Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 12, se ajusta a la perfección en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo anduvo en el temor a Dios. ¿Listo? Clarito. El temor a Dios estaba a flor de piel, a flor de labios en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anduvo en los caminos de Dios, no se desvió ni a la izquierda ni a derecha. Perfecto, la obediencia perfecta. El Señor Jesús sirvió a Dios nuestro Señor, lo sirvió de manera perfecta en todos sus requerimientos. Y el Señor Jesús, podemos concluir, verdaderamente amaba al Padre. Listo, porque si no lo hubiera amado,
no hubiera podido temerlo, ni andar en sus caminos, ni servirlo. ¿Listo? Mire lo importante, el amor a los padres, uno va entendiendo cosas. El amor a los padres es algo muy importante, demasiado importante. Y alguien dirá, pero no diga eso porque eso sobra. No crea, hermano, no crea que sobra. ¿Listo? De hecho, la palabra de Dios nos habla de casos en los cuales los hombres no han amado a sus padres, a sus progenitores, ni aún teniendo a unos padres excelentes, a unas personas destacadas. Ahí está el caso de Absalón, el hijo del rey David. Es que Absalón, el caso de Absalón es bien llamativo porque primero era su papá, ¿sí? Era su progenitor, ¿listo? Segundo, era el rey de Israel. Tercero, era el sacerdote que Absalón tenía sobre su vida. Entonces está la función de padre o el rol de padre de David, el rol de rey, el rol de sacerdote, y Absalón y otro de ser humano, el más básico. Entonces David era un ser humano, David era un padre, David era un rey, David era un sacerdote. ¿Qué sucedió? Que Absalón miró esos roles en su papá, en David, y lo descalificó. De pronto lo descalificó como ser humano, lo descalificó como papá, que no hay justificación ni para que lo descalifique como ser humano, porque si bien David pecó, todos los seres humanos pecamos. No había justificación para que lo descalifique como padre, porque creo, conociendo al dulce cantor de Israel, al varón conforme al corazón de Dios, no creo que haya sido el peor papá. Y si así hubiera sido, papá es papá. Peor, les decía, David era el rey y David era el sacerdote. Sin embargo, Absalón no consideró ninguno de esos 4 roles de David o esas características o atributos de David. Y Absalón buscó matarlo. ¿Qué podemos concluir? Que en Absalón no había amor por su padre. ¿Listo? Y cuando en las personas no hay amor, se puede cometer las peores atrocidades, los peores errores. Pregunto, ¿espiritualmente será un error levantarse contra el Padre? Claro, por supuesto, gravísimo error. Gravísimo error levantar la mano contra el Padre, sea para dañarlo, para ofenderlo, para dañarle la reputación, para lastimarlo. Y en este caso terrible, pues para quitarle la vida, que no solamente era la vida, sino que le quería quitar el reino. ¿Listo? Entonces, es muy importante que nosotros siempre nos conduzcamos en el temor a Dios, en la verdad del Evangelio y en la práctica sincera del amor a Dios y al prójimo. Vamos a orar. Antes de continuar, les informo que mañana miércoles 8 no tendremos devocional, pero sí tendremos reunión en la noche en el templo de la iglesia a la hora de siempre, a las 6:15 de la tarde. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos loando, glorificando tu nombre, dándote la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes
en todo momento. Bendigo estos tributos de tus hijos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser buenos observadores, Señor, a observar los comportamientos, los movimientos, las respuestas en el Señor Jesús, cómo se condujo aquí en la tierra, qué dijo, qué enseñó, de qué habló el Señor Jesucristo, qué asuntos tocó en sus enseñanzas. Todo eso debemos conocerlo, debemos entenderlo y debemos sacarle el mejor provecho. Porque así, de esa forma, es como la palabra de Dios nos cuida nuestra alma durante este peregrinaje. Debemos considerar que la palabra de Dios es como un estuche, es como un cofre en el cual debe estar nuestra alma, debe permanecer nuestra alma durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. La palabra de Dios, estar metidos en la palabra de Dios, asegura que nuestra alma alcance la salvación que el Señor Jesucristo nos ha prometido, que ha puesto delante de nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas vivificando con tu palabra, que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se siga formando en cada uno de nosotros, que nos libres de caer en la tentación. Líbranos de caer en la tentación que el diablo usa para llevarnos a la desobediencia y a la muerte. Ayúdanos, por favor. En esta mañana estamos orando por tu pueblo amado, por Israel. Te pedimos que guardes a Israel, que protejas a Israel. Bendice a nuestros apóstoles, sígueles ayudando, Señor, en su ministerio. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.